Este es el gráfico de Tenaris en Argentina. Vemos que tenemos aquí que la semana pasada mencionábamos la importancia de esta resistencia dinámica, esta línea de tendencia bajista, y vemos que fue quebrada el día viernes, y lo que necesitaríamos para evitar que haya una señal falsa como la que fue en este caso es que vemos que aquí, que yo siempre digo, necesitamos 2 días de quiebre, 2 días sobre el nivel para confirmarla como quebrada, pero cuando al tercer día nos hace algo como esto, realmente no podemos considerarla confirmada. Es decir, necesitamos aquí un día más sobre esta línea y que después no se vulnere el máximo alcanzado durante esos 2 días, como sucedió en esta ocasión, que en este momento fue a la resistencia de 80 pesos y cayó rápidamente. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y en este escenario lo que necesitamos es básicamente primero que se mantenga 2 días por encima de esta línea, como es el caso actualmente, tenemos un día más por delante, y que después continúe y vulnere este máximo del día 4 de noviembre, que fue un día que se generó una señal de compra. Entonces, si nosotros vulneráramos ese nivel, si bien tendríamos una resistencia en 50, como se ve en el gráfico, pero podríamos emular esta primera etapa del movimiento, lo que básicamente nos permitiría alcanzar con creces el objetivo secundario en la zona de 58 pesos. Por esa razón, lo que necesitamos es un quiebre definitivo de esta línea de tendencia bajista que oficia como resistencia dinámica y un quiebre decisivo del máximo del día 4 de noviembre para confirmar que incluso si es un movimiento contratendencial, se alcanzaría la zona de 60 pesos y al mismo tiempo esta señal de compra que se dio el 4 de noviembre se confirmaría si se lograra generar un nuevo máximo sobre este nivel. Pero de todos modos hay que tener mucho cuidado porque la probabilidad de nuevo mínimo sigue muy alta, está en 79%, lo cual es muy alta. Y si vemos el gráfico semanal, vemos que el movimiento bajista muy dinámico que habíamos presenciado eh, alcanzó el objetivo primario. En esta ocasión el objetivo primario y secundario son iguales para el gráfico diario y semanal, y en términos semanales tenemos un 74% de probabilidad de nuevo mínimo, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Así que, conclusión, necesitamos 2 días más por encima de este nivel, es decir, un día más para confirmar el quiebre de la línea de tendencia y que el tercer día no se dé una caída como la que se dio aquí para confirmar el quiebre, y al mismo tiempo al llevarse puesto el máximo el 4 de noviembre estaríamos confirmando una señal de compra y con un objetivo en la zona de 60 pesos. Tenaris en Estados Unidos, vemos que el gráfico es similar al gráfico de Argentina. Los tres gráficos están un poco divergentes últimamente, pero los que más se parecen son Estados Unidos y Argentina. Y vemos que está mucho más cerca de confirmar un nuevo máximo respecto del máximo del 4 de noviembre. En ese caso, vamos a ver el número exacto, sería el máximo de 24,35. Un quiebre de 24,35 habilitaría una emulación de este movimiento que vimos aquí en una primera etapa, que estamos hablando a grosso modo de unos $8 desde el mínimo de 19,25, así que nos daría un objetivo en la zona de 27-30 dólares. El objetivo primario de rebote, si se respeta el mínimo del que vemos aquí, el 27 de octubre, sería el objetivo primario, repito, en 27,78, y si tenemos en cuenta la pendiente de esta resistencia dinámica en la cual estoy parado ahora nos da 28,72. Tenemos que tener en cuenta de todos modos que tenemos un 77% de probabilidad de nuevo mínimo, el cual es bastante alto. En términos semanales tenemos un 65% de probabilidad de nuevo mínimo y el objetivo primario de rebote está en la zona de 26,69 y el secundario en la zona de 33,73. De todos modos, lo más probable por ahora es que no podamos especular con más que un encuentro, un testeo de esta resistencia dinámica. Si se diera un quiebre decisivo de esta resistencia dinámica, sí ahí podríamos especular con alcanzar el segundo objetivo en la zona de 35 dólares en Estados Unidos. Pero por ahora solamente podemos especular con que si se da un quiebre de la zona de 24 y pico, que es el máximo del 4 de noviembre, ahí sí se habilitaría una búsqueda de esta resistencia dinámica y ahí sería para realmente reanalizar y ver si realmente se podría dar un quiebre decisivo que habilite la búsqueda de la zona de 35 dólares. Milán, y vemos cómo sigue teniendo validez la postura de que hay que seguir el gráfico de Milán actualmente. La semana pasada mencionábamos que necesitamos un quiebre decisivo de la línea de regresión que forma el centro del canal y que en esa circunstancia podíamos especular con que se iba a alcanzar la parte superior del canal bajista, esta resistencia dinámica que vemos aquí. El gatillo de la señal había sido el quiebre falso que tuvimos aquí. Vemos que se dio también el 23 de septiembre y en toda la suba de Tenaris hasta el máximo histórico se había dado constantemente eso de que al superar el canal en una dirección u otra, en vez de dar un quiebre decisivo, si no se da un quiebre decisivo en 2 días, se da un movimiento muy violento en contra
de la señal falsa, y este fue el caso en Tenaris Milán, se vio claramente, fue el único de los tres mercados en el que se vio claramente, y vemos que si se respeta el mínimo del día 6 de noviembre y se genera un nuevo máximo sobre esta línea, que es la del máximo del 4 de noviembre, se habilita automáticamente la búsqueda de 10,63, que sería la emulación de este movimiento que tenemos aquí como primera etapa, con un segundo movimiento desde el mínimo contratendencial. Ahora, el problema que tenemos es que tenemos dos resistencias, una es la natural, 10 euros, y la segunda es el objetivo de la resistencia dinámica que tenemos aquí. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ya que si bien al hacerse nuevo máximo por sobre la zona de 9 se habilita la búsqueda de 10 euros, tenemos que tener cuidado de que para especular con que se podría continuar a 10,63 necesitamos un quiebre decisivo del canal. Y si tuviéramos un quiebre decisivo del canal, podríamos estar ante un cambio de tendencia más que un movimiento contratendencial, lo cual por ahora parece difícil. Así que como siempre digo, vamos a tomar el análisis por etapas, y en esta etapa vemos que se podría alcanzar la zona de 10 euros o por el contrario la resistencia dinámica que tenemos aquí. Hay que mantener en mente que como en el resto de los mercados tenemos una alta probabilidad de nuevo mínimo, en este caso es 73%.